Amigos, amigas, tiempo de otra mesa de investigación, de diálogo contra Línea Sin Censura TV en esta alianza informativa para desmenuzarle a usted lo que ocurre, sobre todo en esta realidad política de nuestro país. Y le agradezco mucho al maestro Miguel Vadillo, director de la revista Contralínea, que nos acompañe para hablar sin censura. Miguel, pues no solamente te saludo, sino te recibo así. Vaya que si tiene ganas Marcelo Ebrard de que se cumplan tus pronósticos, de que se cumpla eso de que va a romper y que se va a Movimiento Ciudadano. ¿Cómo te va, Miguel? Muy buenas noches. Buenas noches, Vicente. Bueno, sí, pareciera que es que un día dice una cosa, el otro día dice otra. Marcelo Ebrard, el gran perdedor de la encuesta, a pesar de que quedó en segundo lugar, pues ya parece no tener futuro en Morena, en el gabinete, y pareciera que tampoco en el Congreso. No se ve interesado en darle continuidad. Y ahora, en esta queja que presentó ante la Comisión de Honor y Justicia de Morena, pues él ha pedido que se analice todo lo que presentó. Varias cuartillas donde habla de las supuestas irregularidades, y dijo algo contundente. Dice, bueno, si dicen en el partido que nada de esto es cierto y que todo estuvo bien, ya no tengo cabida en Morena. Y entonces aquí viene la segunda parte, ya no la dijo, pero pues estaría pensando realmente irse a Movimiento Ciudadano. Esto ya no lo dijo él, esto lo estoy diciendo yo, pero si no tiene cabida en Morena, pues buscará algún espacio, porque sí, esta vez no lo comentó, pero sí ha dicho que va a estar de cualquier forma en la boleta electoral en 2024, y pues no se ve que pueda irse al PAN, PRI, PRD, pero sí a Movimiento Ciudadano, que tiene una invitación desde hace tiempo para irse a este partido que comanda o que dirige Dante Delgado. Lo que sí es cierto, Vicente, es que ya no se ve cómo Marcelo Ebrard pueda mantenerse y permanecer en el partido, porque además se han acabado sus oportunidades, sigue haciendo acusaciones, y ya salió rápidamente Mario Delgado, líder del partido, a decir muy concretamente que hubo incidencias en el proceso, pero que, como bien lo dijo desde un principio, no afectaron el resultado. Y tiene razón. Me parece que toda esta retalía de supuestas irregularidades que no ha mostrado evidencias, y sí algunas incidencias en donde vemos que un 14% de las boletas fueron retiradas por supuestas o presuntas irregularidades, pues tendrían un 86% de que sí fueron aceptadas. El otro dato duro es que las 5 encuestadoras, tanto la de Morena como las otras 4 encuestas espejo que hicieron empresas privadas a solicitud de los propios candidatos, de los propios aspirantes, pues todas estaban en la misma línea, incluida la empresa propuesta por Marcelo Ebrard. Esta empresa también, igual que las otras, dicen Marcelo Ebrard perdió. De tal manera que no hay forma del alegato. ¿Qué sigue? Bueno, esta Comisión de Justicia de Morena, pues va a decir que el resultado es bueno, que es real, que no se repite el proceso y que las incidencias que hubo, pues no afectaron el resultado. Si Marcelo cumple su palabra por primera vez, pues entonces tendrá prácticamente que retirarse de Morena, como ya su equipo ha anunciado también que va a empezar a recorrer todo el país, es decir, va a ir de viaje a cada estado de la República para hablar y agradecer a sus seguidores. Está bien que haga esto Marcelo, no se ve la posibilidad que haga un nuevo grupo político. Entonces, ¿para qué va? Si cumple esto que está diciendo, ¿para qué va a los estados de la República? Pues para empezar a hacer campaña, pero no campaña para Morena, no campaña en favor de Claudia, una campaña que podría estar enfocada precisamente a su salida de Morena y a su ingreso
a Movimiento Ciudadano, que entonces ahí sí podría ser aspirante y candidato a la presidencia de la República. Igualmente, ya el presidente de la República lo dijo en su momento, que Marcelo Ebrard era libre de hacer lo que quisiera, pero que el proceso no se iba a repetir, de tal manera que a Marcelo solo le quedaría como única opción o Movimiento Ciudadano o irse a su casa que tiene en París, Francia, Vicente. Decía mi nana, que en paz descanse, que no se puede chiflar y comer pinole a la vez, y Marcelo Ebrard en sus declaraciones es muy cuidadoso de no romper con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sería un suicidio políticamente hablando, pero pues sí rompe en estos momentos con Morena y está a un pie afuera de la llamada 4T, Miguel, pero pues con este doble discurso de respeto mucho al presidente, pero en el partido del presidente las cosas no están bien, y si no se arreglan a mi manera, no tendría ganas de quedarme en Morena. Sí, me parece que ya en Morena también ya no lo quieren, Vicente. Él dice que respeta al presidente, pues no puede decir otra cosa. Finalmente lo colocó en una Secretaría de Estado durante todo el sexenio, de tal manera que pues lo único que le tiene que guardar es respeto, admiración, porque fue parte de este gabinete histórico. Sin embargo, realmente lo que haga es también en contra de López Obrador. Esta decisión que ha tomado de estar acusando sistemáticamente durante todo el proceso a Claudia Sheinbaum, quien ganó finalmente la encuesta y se perfila para ser la próxima presidenta de la República, pues bueno, no solamente habló en contra de ella, sigue sosteniendo que hubo irregularidades en la Secretaría de Desarrollo Social, perdón, la Secretaría de Bienestar, para desviar recursos públicos. Es decir, está hablando en contra de una Secretaría de Estado que el jefe mayor pues es el presidente de la República, de tal manera que sí ha afectado y ha hablado en contra, por más que diga que él respeta y que él no quiere pelearse con el presidente, que él es su amigo, etcétera, etcétera. La realidad es que está desconociendo un proceso democrático, libre, honesto, que se dio y del cual él no fue ganador. Es decir, Marcelo Ebrard es un mal perdedor, Vicente. Marcelo Ebrard no quiere reconocer los hechos que para todos los de Morena están claros, no solamente para la base, sino también para los otros aspirantes a dirigir la continuidad de la Cuarta Transformación. También todos han reconocido, los otros 4 contendientes ya reconocieron que perdieron bien y que la ganadora indiscutible es Claudia Sheinbaum. Entonces, a pesar, sí, Miguel, a pesar de los jaloneos, los contrastes, ¿no? Por un lado, Adán Augusto López Hernández, Gerardo Fernández Noroña, el mismísimo Ricardo Monreal, que ya te voy a pedir que analicemos aparte, y el Güero Velasco, que le levantan el brazo a Claudia Sheinbaum en señal de respeto y de cumplir su palabra. Y bueno, el caso que estamos mencionando de Marcelo Ebrard. Aquí el análisis del futuro se tiene que hacer sobre el movimiento y sobre todos, porque en entredicho está lo de Marcelo, que definiría hasta el 18 de septiembre, en unos días, así lo dijo ayer en conferencia de prensa, pero también habría una calma, una espera para la definición de Marcelo, y así también determinar cómo se van a ajustar los espacios rumbo a la campaña que llevará a Claudia Sheinbaum a la elección en el 2024. ¿Qué posición o qué papel jugarán los que fueron contrincantes de la doctora en el proceso interno? Así es más o menos, ¿no? Sí, sí, pero en el caso de Marcelo, mira, Marcelo ya no tiene posibilidad alguna. Ya le contestó Mario Delgado, digo, habrá que esperar que una comisión donde hay más integrantes del Consejo, que son parte de esta comisión de justicia, de honor y justicia, de honestidad y justicia, resuelvan, van a resolver, por supuesto, pero ya Mario Delgado, el presidente del partido, le está adelantando, a ver, Marcelo, sí hubo inconsistencias, pero estas no determinan que haya una variable considerable en el resultado.
porque están las otras 4 encuestas paralelas, las encuestas espejo, que dan como ganadora a Claudia Sheinbaum. De tal manera que va en ese sentido lo que va a decir la comisión, que no se repite el proceso y que la ganadora es Claudia, y que las incidencias que pudo haberse presentado a lo largo del proceso es algo hasta normal, diría yo, en todos los procesos, y este sería un mínimo de inconsistencias, de irregularidades que pudiera señalarse. Tú bien dices, bueno, ¿qué va a pasar en el entorno con todos los que están participando o participaron en esta contienda para suceder a López Obrador en este liderazgo de seguimiento de la cuarta transformación, de la continuidad? Bien, tenemos ganadores y perdedores. En el caso de, por ejemplo, uno de los perdedores fue Ricardo Monreal, que también reconoce a Claudia Sheinbaum como la legítima ganadora, y Ricardo Monreal acaba de anunciar hoy en la mañana que se baja de su posible candidatura para la jefatura de gobierno. Es decir, se retira esa posibilidad y entonces se concentra en el partido y bueno, pues él podría buscar, tendría varias opciones. Continuar en el Senado de la República, por un lado, por el otro podría ir como líder de la Asamblea de Representantes en la capital de la República, podría también negociar que a su grupo, a su equipo, le den algunas alcaldías de la ciudad, sobre todo para que sean candidatos, pero serían alcaldías que tengan que ver, que no las tenga bajo su control actualmente, bajo su liderazgo, el partido Morena, que sean alcaldías que están bajo el control de la oposición. También podría negociar para su grupo compacto, Ricardo Monreal, algunos espacios, algunas curules en la Cámara de Diputados. Ese es el futuro de Ricardo Monreal. Realmente, ya no hablamos de unas posiciones muy relevantes y tampoco me parece que que estaría considerando el propio gabinete ya. Entonces tenemos a uno de los ganadores de esta encuesta, digo por los resultados, que es Gerardo Fernández Noroña, quien ha salido al paso para contestarle a Marcelo Ebrard, le ha dicho cosas claras, precisas, y me parece que es uno de los más congruentes de toda esta contienda. Siempre ha estado diciendo que respetaría la votación, los acuerdos adoptados por los 6 contendientes, y así lo ha hecho. Levantó la mano de Claudia y ahora ha salido a defenderla del propio Marcelo Ebrard. Y a Gerardo Fernández Noroña lo vemos más con una posición en el propio Congreso, concretamente en la Cámara de Diputados. Y él por ahí subió en las redes sociales un mensaje diciendo que él estaba dispuesto, si le decían vas a repartir el periódico del partido, a hacer eso casa por casa. Es decir, está dispuesto a cumplir con las labores del partido. De tal manera que él no será un problema para Claudia Sheinbaum y para el próximo gobierno de la República. Tenemos los otros casos que tienen que ver con el Güero Velasco, por ejemplo. Manuel Velasco, pues él no pide nada, él regresaría al Senado de la República. Él también levantó la mano a Claudia, dijo es la auténtica ganadora, y yo no estoy pidiendo una posición en el gabinete, yo no estoy pidiendo algo más que regresar al Senado de la República. Yo estoy feliz en el Senado, por supuesto, con una buena imagen de que creció en las encuestas, se hablaba primero de un 2%, llegó hasta el 6%, es decir, le fue bastante bien a Manuel Velasco en la encuesta. Y no estaría pidiendo absolutamente nada a cambio, ni tampoco una posición en el gabinete. Es decir, estamos viendo que los contendientes, ninguno de los contendientes estaría considerando una posición como secretario de Estado en el próximo gobierno de Claudia Sheinbaum, Vicente. Y está por el otro lado el secretario de Gobernación, Adán Augusto, que él sí se veía muy desencajado. Yo creo que él tenía en su perspectiva, en su análisis de resultados, que iba a quedar en una mejor posición, que tenía inclusive esperanzas de ganar con todo lo que había apostado en este proceso,
que inclusive él consideraba que por ser hermano del presidente, paisano del presidente de la República, en la encuesta le iría mejor. Parte de su discurso en toda la campaña fue defender y hablar de los logros de la actual administración. Entonces él esperaba un mejor resultado, no le fue nada positivo en cuanto a puntos porcentuales, está peleando prácticamente el tercer lugar con Gerardo Fernández Noroña. En el caso de Adán Augusto no se ve tampoco en una posición en el gabinete, me parece que tampoco está pensando en una posición en el Congreso, ni en el Senado, ni en la Cámara de Diputados. Entonces, Adán Augusto se vería más como una persona que se retiraría de la parte política y podría irse a su notaría pública, que es la que tiene en su ciudad natal, y entonces estaríamos viendo que ninguno de los otros 5 contendientes que no ganaron esta candidatura para darle continuidad a la Cuarta Transformación estarían formando parte del gabinete. Ese es el análisis, el pronóstico que yo veo, Vicente, haciendo prospectiva. Yo creo que ninguno está dentro del gabinete. Claudia, y además con esto le permiten a Claudia Sheinbaum armar un gabinete pues sólido, con personas que ella considere expertas en las materias, y por ejemplo ha causado... Sí, dime. Pero eso iría en contra de lo que se había hablado, no incluir a los personajes que estaban en la contienda interna, porque el propio presidente había hablado de eso, ¿no, Miguel? Sí, tienes toda razón. No, yo lo que creo es que ellos ya no se están viendo como parte del gabinete de Claudia Sheinbaum, Vicente. Me parece que ellos no desean hacerlo. No que Claudia no les pueda dar una posición como secretarios de Estado. Yo creo que ella estaría dispuesta a colocarlos y ubicarlos en alguna posición. Me parece que ellos ya no estarían dispuestos a formar parte del próximo gobierno. Yo lo veo más como una decisión de ellos, no de Claudia Sheinbaum. Más bien como que estarían separándose de ese gobierno, dejándole que ella tome una decisión completa y hacer un nuevo gabinete, y ellos ya no aceptar un cargo de esta naturaleza, y veo que algunos de ellos ya ni siquiera estarían aceptando ir al Congreso, Vicente. Es lo que estoy comentando, lo que yo observo. No sé tú cómo lo estés observando esto, pero me parece que ellos ya no estarían dispuestos. Algunos quedaron muy desangelados por los resultados, por ver la posición en la que quedaron. Y en el caso de Marcelo, que es el que queda en segundo lugar, dada la encuesta con una diferencia altísima de 14 puntos, él pues prácticamente lo vemos ya fuera del propio partido, así lo veo yo, y yo sigo insistiendo que sí está pensando seriamente ser el aspirante de Movimiento Ciudadano, pues de lo contrario, habría que pensar que Marcelo podría irse a su residencia de Francia, Vicente. A ver, vámonos por partes. Si me permites, de tratar de la conferencia de ayer, estas declaraciones de Marcelo que me parecen para el análisis, y no necesariamente político, sino hasta psicológico, cuando dice que ha sido el más leal colaborador del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero, y eso es pero eso es lo que llama la atención, el pero. A ver, vamos a ver, escuchar. Le tengo un inmenso cariño al presidente López Obrador. He sido su más leal colaborador. Jamás le haría yo un daño por razones políticas. Pero esto sí lo tengo que decir porque Morena costó mucho trabajo organizarlo y hacerlo. Muy respetuosamente tengo el mayor de los respetos por la representación popular, pero no es mi objetivo llegar a una senaduría o a un cargo. Mi objetivo es que esto se resuelva. Bueno, ahí está, Miguel, cómo se refiere a la posibilidad de terminar en el Senado de Marcelo Ebrard como segundo en la contienda interna, PT Verde Morena. Pero van de la mano estas declaraciones de yo he sido el más leal colaborador del presidente Andrés Manuel López Obrador, a lo que le dijo, por ejemplo, Monreal a Adela Micha hoy, cuando anuncia que se baja, a solo días de que se había destapado para buscar la jefatura de gobierno en la Ciudad de México, se baja porque dice, no es lo mismo enfrentarme a Clara Brugada, a Mario Delgado, a otros personajes, pero si va
Omar García Harfuch, como dejando ahí entrever que ya había dado un dedazo. Claudia Sheinbaum dice, yo no voy. Omar García Harfuch, el ex secretario de Seguridad de la Ciudad de México, y contrasta con lo de yo voy a respaldar a Claudia y buscaré que gane la presidencia. Estos dobles discursos de Marcelo y de Ricardo que me tienes que ayudar a desmenuzar, Miguel. Sí, a ver, yo veo falsedad en las declaraciones de Marcelo. Dice, le tengo mucho cariño, le tengo mucho respeto, soy su más leal colaborador. Bueno, el presidente ya le contestó varias veces, Vicente. El presidente dijo, nosotros, y hablando de los 6 aspirantes y de él mismo, no somos ambiciosos vulgares. Nosotros vamos a respetar el acuerdo. Nosotros no vamos a romper. Esta contienda fue transparente, honesta, clara. Aceptamos todas las peticiones de Marcelo, concretamente lo señala. Y les aclara, no vamos a repetir el proceso. Si después de esto Marcelo dice que le tiene cariño y que nunca va a hacer nada en contra del presidente, pues aquí está rompiendo con ese acuerdo previo de no respetar algo que está firmado, de no respetar el resultado de la encuesta, de las encuestas. Son 5 encuestas y en las 5 encuestas, incluida su propia empresa, la que él propone y participa, en todas pierde, Vicente. Entonces, sí está haciendo un daño a la unidad del movimiento, que además el creador de Morena se llama López Obrador. Cuando el propio Marcelo se suma, que dice creamos Morena, no, a ver, Morena lo constituye, lo crea, lo idea y lo promueve y lo impulsa, se llama López Obrador. Los otros son participantes, algunos muy tardíos, como el caso de Marcelo. Pero Marcelo está mintiendo aquí. Marcelo quiere vender su derrota un poco cara, porque no va a tener ya posibilidades de quedarse, porque la comisión le va a decir que no se repite el proceso y que las incidencias, lo que haya ocurrido, fue mínimo y no afecta el resultado. Es lo que Marcelo ya entendió y ya sabe que no va por ahí. ¿Por qué Marcelo sigue insistiendo para tener una salida él considera digna del movimiento de Morena? Romper con Morena de alguna forma buscando una salida. Ya lo que haga después, yo le veo solamente 2 posibilidades. Esto de que va a viajar por todo el país, pues yo te auguro que va a reunir muy pocas personas en las distintas plazas, Vicente. No, el arraigo no es de Marcelo Ebrard, el arraigo es de López Obrador y ahora está heredando ese apoyo popular, que ahorita vamos a hablar de esto porque además las últimas encuestas que vi son muy interesantes, pero el arraigo popular lo tiene el presidente y lo está heredando a quien el presidente ya le alzó la mano y se llama Claudia Sheinbaum, que legítimamente ganó esta contienda. Y entonces pues, sí tenía que haber algo de inconformidad, pero Marcelo se ha excedido. Estos calificativos en contra de Claudia no se los va a perdonar. Marcelo no tiene cabida en el gabinete de Claudia Sheinbaum. Aunque Claudia dejó abierta la posibilidad y dijo, sin mencionar a Marcelo, en su última declaración dijo que estaban las puertas abiertas para que se quede en Morena, no para que sea parte del gabinete de Claudia Sheinbaum. Claro. Entonces, podría tener espacio en el Senado, como tú dices, ser coordinador de la bancada en el Senado. Pero Marcelo a sus allegados, y ya lo comentábamos en otros momentos, comentó en privado que no estaba dispuesto a coordinar Morena en el Senado porque iba a recibir instrucciones desde Palacio Nacional y él bajo ninguna circunstancia se iba a someter a las órdenes de Claudia Sheinbaum. De tal manera que el rompimiento es claro, ya se dio, y Marcelo pues dignamente debería simplemente de retirarse y más bien cuidar que sus expedientes, los expedientes abiertos que siguen ahí, yo puedo mencionar 3 datos, pues no pase nada con ellos. Irse en paz y que ya no suceda absolutamente nada. Por el otro lado, tú dices de Ricardo Monreal. Ricardo se destapa hace unos días que quiere la jefatura de gobierno. Antes de que me des tu opinión de lo de Ricardo Monreal, déjame que escuchemos juntos lo que le dijo Adela Micha para ponerle sal y pimienta a esta mesa con el maestro.
momento de reflexión. Sí. ¿Para qué le entraste? ¿Por qué le entré? Sí, ¿por Porque qué? ¿Para mí fue un qué? honor. Mira, le entré porque yo creía, sin ser ingenuo, que podría convencer a un mayor número de gente con la propuesta, con mi trayectoria y mi historia. No manches, Ricardo. No, sí, porque yo he visto el movimiento cómo se ha construido de abajo. Pero también fue muy fuerte remar contracorriente. Pero te voy a decir una cosa, no me arrepiento, Adela. Aposté todo mi capital político al proceso. Lo entregué todo a la confianza. ¿Y qué Y te si la quedó? gente- ¿Qué la te gente- quedó? ¿Cómo? ¿Y qué te quedó? Dignidad. Porque prefiero perder un proceso interno que perder la dignidad. Y yo dije una cosa, quien resulte, voy a levantarle la mano y no voy a generar problemas por la unidad. Fíjate Y así he hecho hasta ahora, Adela. yo Hasta ahora he cumplido con mi palabra y con mi compromiso. Y no solo, te lo he dicho a ti, voy a ayudar donde pueda. Y si no se puede, voy a votar por la doctora Claudia Sheinbaum en junio del 24. Ok, Para mí, entonces tu esa respuesta es- es, si le entra Omar García Harfuch, no entras tú. Claro que no. Ok. A ver, ¿quién le entra? Va a repetirse lo mismo que pasó del presidente Y con ya Claudia. de dignidad no te quedaría ni tantito. No, ¿para qué? Prefiero que darlo por perdido y no generar una expectativa que todo mundo sabe y conoce. ¿Por qué tendría que ir de nuevo a un segundo procedimiento que obviamente sería como un suicidio? Lo mismo si entra Clara. Suicidio político. No, yo podría participar, por ejemplo, si fuera Clara, Mario, no tendría problema en participar. Si entra Omar, no. ¿Cómo ves, Miguel Vadillo? Dice Ricardo Monreal, ¿se repetiría lo que hizo el presidente con Claudia, de llamar la atención estas declaraciones de Ricardo Monreal en caso de que Omar García Harfuch busque la jefatura de gobierno? Y dice, me queda la dignidad, pero permite que se burlen sujeta, con mucho respeto lo digo, la mismísima Adela Micha, y eso ya es mucho decir, Miguel Vadillo, pero bueno, aquí estamos hablando sin censura en esta mesa Contralínea Sin Censura TV. Sí, mira, fíjate que a Ricardo hay que reconocerle algo, sin embargo, Vicente. Ricardo se dio cuenta que no es el preferido para la jefatura de gobierno. Y de inmediato puso su aspiración en la mesa y dijo, si no soy yo, si es Omar García Harfuch, el elegido por la doctora, que tiene la simpatía para que sea el candidato, yo me bajo, y se baja inmediatamente, y dice, a pesar de todo, yo votaré por Claudia, yo sigo en el movimiento, no renuncio, y acepto la derrota en las encuestas pasadas, pero ya no compito contra García Harfuch, porque me queda claro que él ha sido el encargado de la seguridad pública en la capital del país, en donde Claudia, y tiene razón, me parece que las encuestas que ya conocemos, porque ha habido varias encuestas que diversas empresas privadas junto con medios de comunicación han dado a conocer, García Harfuch encabeza esas encuestas. Yo no digo que vaya a ser él, pero encabeza esas encuestas. Ahora, Clara Brugada, quien también, ella dijo, yo sí voy, y tengo posibilidades, me parece una mujer inteligente, una mujer con posibilidades. Sin embargo, hay que decir tampoco, Clara no ha tenido ese escaparate como lo tuvo García Harfuch en la Secretaría de Seguridad Pública en materia de vigilancia, seguridad y protección ciudadana. Entonces, pues ahí hay una ventaja Harfuch para ser el contendiente que pueda ganar
aquí en la capital del país. Pero Clara dice, yo sí compito, no tengo problema, porque además Clara también es, digamos, una persona honesta, conocida, y finalmente, si no queda como la candidata para la capital del país, podrá tener un cargo en la administración de Claudia Sheinbaum. En el caso de Mario Delgado, yo ahí sí no tengo mucha claridad qué va a hacer. Como tú sabes, él era amigo, socio de Marcelo Ebrard, y Marcelo Ebrard hasta cobarde, hasta traidor le dijo. Entonces ahí sí hay un rompimiento. Yo no sé si Mario Delgado todavía esté pensando en ser contendiente para la jefatura de gobierno, no le veo mucha posibilidad. Si van los tres, García Harfuch, Clara Brugada y Mario Delgado, yo vería a Mario Delgado en una tercera posición en unas encuestas que podrían llevarse a cabo. Sin embargo, tampoco yo veo mucho la simpatía del presidente hacia Manuel García Harfuch. Yo no veo que lo vean con muy buenos ojos en Palacio Nacional, pero bueno, pues Claudia Sheinbaum, y ella me parece que sí ha decidido que García Harfuch compita. Bueno, pues es una fuerte aspirante a esta candidatura. Pero así como estamos hablando de Ricardo Monreal, que finalmente dice, bueno, pues yo me acato, dispongo y pongo cualquier aspiración en la mesa, si se acepta o no, me bajo inmediatamente. Es lo que ya hizo. Y tiene razón algo, Ricardo Monreal, me parece, algo que no tiene Marcelo Ebrard, y se llama dignidad, Vicente. Como parte del partido Morena, Ricardo Monreal ha estado, digamos, dispuesto a ceder lo que le digan, y esto está haciendo. Yo te comenté en alguna de las otras mesas que tuvimos de análisis y de información, de que yo me había enterado que Ricardo Monreal había ido a Palacio Nacional a hablar con el presidente de la República, y le había planteado que él estaba dispuesto a bajarse de la contienda antes de que fueran las votaciones para de los 6 aspirantes, si el presidente le decía por quién estaba inclinándose. Con mucha habilidad política, porque en eso no le ganan al presidente, el presidente le dijo que él no podía, él ni le iba a decir quién, porque él no tenía preferencia por nadie, y que fuera la población, la ciudadanía, la que decidiera quién iba a darle continuidad a la Cuarta Transformación, que no iba a ser un dedazo salido de Palacio Nacional. De tal manera que no le pedía que se bajara, no le pedía que apoyara a nadie, y con esa respuesta salió de Palacio Nacional Ricardo Monreal, y finalmente contendió para este puesto y perdió. Y lo reconoce abiertamente que perdió, y está dispuesto, como bien lo dijo en la entrevista que le hizo Adela Micha, que me parece que sí fue algo grosera con él, pero dice, tengo algo que se llama dignidad y yo me sujeto a la línea del partido. Entonces, de tal manera que da una buena salida a la derrota que sufrió en la contienda pasada, Vicente. No sé si estás de acuerdo. Sí, claro, y además sabrosos los movimientos y el manejo de información en los últimos días, ¿no, Miguel? Desde el fin de semana se hablaba de la salida de Mario Delgado, confirmado que no se va, al menos por el momento, de la presidencia del partido. En los momentos en que estamos grabando precisamente esta mesa de Contralínea y Sin Censura TV, sigue Mario Delgado al frente de Morena, pero ya se hablaba también de Adán Augusto López Hernández como coordinador de la campaña de Claudia Sheinbaum y como el sucesor, por decirlo así, de Mario Delgado en la presidencia de Morena, algo que ha generado reacciones, algo que no se ha confirmado, pero que surge también después de que el sábado, si recuerdo bien, la doctora Claudia Sheinbaum acompañara al exsecretario de Gobernación en una reunión con los cuadros que le ayudaron a Adán Augusto López Hernández para organizar más de 180 asambleas informativas, y ahí al grito de coordinadora a coordinadora, el equipo o los equipos de Adán Augusto López Hernández se suman rumbo al 2024 al respaldo a la doctora Claudia Sheinbaum. Muy interesante lo que mediáticamente sale, lo que ocurrió en ese salón a puerta cerrada, mi querido Miguel, mucho que sale. Mira, estas son
algunas de las imágenes de ese momento en el que llega Claudia Sheinbaum ahí con Adán Augusto López Hernández y hay un compromiso pues de respaldo a Claudia Sheinbaum. Sí, me parece que él es otro de los que acepta, por supuesto. Yo sí le veía un rostro desencajado. Él pensó que iba a tener una votación más fuerte, que iba a poder competir. Resultó que no, de acuerdo con las propias encuestas. Pero yo no veo, mira, aunque se habló de que podían ser parte del gabinete los otros contendientes, los 5, podían irse a la Cámara de Senadores o la Cámara de Diputados, o, como bien lo dice, se mencionaba también a Adán Augusto al frente del partido de Morena, o se había hablado también de que fuera el coordinador de la campaña de Claudia. Me parece que no va a ser coordinador de la campaña, no es el elegido, no. Claudia necesita a alguien mucho más cercano a ella, como coordinador, y tampoco en el partido, porque va a continuar Mario Delgado. Y me parece que no hay, fue secretario de Gobernación Adán Augusto con López Obrador. Y yo no creo que Adán Augusto quiera ocupar un puesto en el gabinete que no sea o repetir en la Secretaría de Gobernación. Me parece que Claudia tendría ya ahí a otros aspirantes u otras aspirantes para ese puesto. De tal manera que no le veo a Adán Augusto acomodarse muy bien en el gabinete con Claudia Sheinbaum. Y bueno, la otra opción es que pudiera estar en la Cámara de Senadores, en una posición pues privilegiada, diría yo, pero me parece que él ya estaría considerando realmente retirarse a su notaría. Eso es lo que estoy considerando que puede pasar con él. Por supuesto, pues puede haber más cosas, pero yo no le veo cabida en el gabinete con Claudia Sheinbaum, aunque ese era el acuerdo, y Claudia me parece que lo respetaría, pero más bien hablo de las decisiones de los propios candidatos que estarían ya viéndose fuera del gabinete, del próximo gabinete de la presidenta, de la futura presidenta Claudia Sheinbaum, Vicente. Si te parece, Miguel, en esta segunda parte de este encuentro, de este diálogo Contralínea Sin Censura TV, ¿por qué no hablamos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que bien dices, gana en lo judicial, pero pierde en el juicio social? Y esto es muy interesante rumbo a la recta final también del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, que si obtiene una victoria con el famoso Plan C, o sea, si obtiene la mayoría calificada en las próximas elecciones, buscaría la reforma judicial, y si no, sería un tema también candente para cuando llegue, en este caso, muchos esperamos, la primera presidenta en la historia de México, Miguel. Sí, mira, yo veo verdaderamente pues complicado, Vicente, que pueda lograrse la mayoría calificada en el Congreso. No veo posibilidad de ello. Sí creo que puede alcanzar la mayoría simple, pero con los aliados, pero no veo una mayoría calificada. Por supuesto, sería muy relevante, muy importante para que no pongan freno a todas las modificaciones que se necesitan, sobre todo en el Poder Judicial, que es uno de los pendientes que quedan de esta administración y que no se va a componer en el año que falta de gobierno. Y es parte de los retos que va a enfrentar Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum, una vez que asuma la presidencia, y lo digo categóricamente porque realmente Xóchitl Gálvez no tiene la menor posibilidad de ganar. Estadísticamente acabo de ver una encuesta en donde Claudia Sheinbaum estaría casi al doble de aceptación con relación a Xóchitl Gálvez, ¿no? Entonces no hay forma de hablar de que Xóchitl Gálvez pudiera alcanzar la presidencia, es Claudia Sheinbaum. ¿Y qué retos tiene Claudia Sheinbaum? Bueno, su principal reto, me parece, es establecer un diálogo con los ministros de la Suprema Corte, con la presidenta de la Corte, Norma Piña, y con los otros ministros. ¿Para qué? Para que le den salida
a todos estos proyectos de ley, reformas constitucionales, y sobre todo para que ya dejen de liberar delincuentes como una respuesta al actual gobierno, al presidente, con quien están muy enojados por todos los señalamientos de corrupción, abuso de poder, tráfico de influencias que se cometen desde este máximo órgano de justicia que hay en el país. Sin embargo, Claudia tendrá ahí que sentarse a negociar ella y su equipo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El otro gran tema que tiene enfrente Claudia Sheinbaum son los medios de comunicación, Vicente. Me parece que no hay posibilidades de que Claudia continúe con las conferencias matutinas, con las conferencias mañaneras de todos los días. Ahí habrá un vacío al cual ya estábamos acostumbrados los periodistas, la clase política, pero sobre todo la sociedad, a escuchar, en este caso al presidente López Obrador, a dar una explicación, una respuesta e información de lo que se hace en la administración pública. Y los periodistas teníamos la gran y enorme posibilidad de hacer nuestras preguntas sobre las investigaciones que realizamos. Muchos llegan con las preguntas coyunturales, que por supuesto es válido, y muchos llevábamos preguntas sobre los temas que investigamos, lo cual era un acto inédito también en la vida política del país, en donde los presidentes estaban encerrados en una burbuja y solamente aceptaban las entrevistas a modo en lo que se considera en los medios los líderes de opinión, que me parece que ya de líderes no tienen absolutamente nada. Pero finalmente eran entrevistas arregladas para el ocupante de Los Pinos. López Obrador rompió con eso y ahora estas conferencias matutinas me parece que no van a continuar el próximo sexenio. Y entonces Claudia va a estar enfrentando una andanada de críticas de los medios de comunicación tradicionales. ¿Por qué, Vicente? Porque los medios van a buscar que regresen las canonjías que perdieron cuando López Obrador gana la presidencia de la República. Van a buscar los dueños y los concesionarios de los medios. Para ellos el periodismo es un vil negocio capitalista. No les importa el periodismo y no les importa la información a la sociedad. No les importa cultivar este derecho humano al saber que tiene la población mexicana. De tal manera que ellos quieren un negocio y la única forma de sentarse a dialogar ellos con quien será la próxima presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, es: me siento, pero dame dinero. Dame las prebendas que antes tenía y que me quitó López Obrador. Es la única forma. No quieres que te esté atacando sistemáticamente como ahora lo hacen con López Obrador, con mentiras, difamaciones, verdades a medias, etcétera, etcétera. Pues dame dinero. Eso es lo que son los medios, son los dueños de los medios de comunicación y los concesionarios. Claudia Sheinbaum ahí va a tener que tomar una decisión, primero porque tampoco es jauja, no se tiene muchos recursos porque los recursos presupuestales van a muchos programas sociales. Se habla ya de un déficit cercano al 5% del Producto Interno Bruto, lo cual es un déficit muy alto. De tal manera que Claudia no puede regresar a esas canonjías y prebendas que se tenían en el pasado, y hablo de los gobiernos del PAN y del PRI, hacia los medios de comunicación. Entonces Claudia tendrá que seguir con esta austeridad publicitaria y no estar despilfarrando miles de millones de pesos cada año para tener contentos a los dueños de los medios de comunicación, Vicente. Entonces ese es otro de los grandes problemas. Otro reto que tiene Claudia Sheinbaum será precisamente los grupos opositores políticos, que bueno, en su trabajo lo que van a estar haciendo también es atacar sistemáticamente a la futura presidenta de la República. Otro grupo difícil de contener son los grupos empresariales de ultraderecha, que van a, por supuesto, a seguir sistemáticamente atacando a quien ocupe la silla en Palacio Nacional, que en este caso, vuelvo a decir, es Claudia Sheinbaum, y ellos van a seguir en su misma tónica de descalificar todo proyecto, toda iniciativa, todo programa social, toda ruta económica, que además hay que decir, Vicente, tenemos una administración sana, tenemos
un enorme gasto social, efectivamente, pero es en beneficio de los más desprotegidos y desvalidos de este país, de los más pobres, hay que decir. De tal manera que le deja López Obrador un camino bien andado, una protección en materia económica, en materia de apoyo social, muy importante para Claudia Sheinbaum. Entonces, ante estos, otro grupo que tiene que enfrentar Claudia Sheinbaum es la violencia y concretamente el crimen organizado, que tendrá que seguirse acompañando de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional también, para contener a estos grupos delincuenciales. Y me parece que quien ha sido nombrado nuevo subsecretario de la Defensa es alguien que viene de los grupos especiales y alguien con mano dura, alguien muy importante en este combate a la delincuencia organizada y que podría ser el próximo secretario de la Defensa Nacional, lo cual hablaría de que va a ser mano dura, firme, contra la delincuencia organizada. Y es decir, este es un poder fáctico real que también va a tener que enfrentar Claudia Sheinbaum. Pero Claudia tiene un enorme apoyo social y a eso quería llegar con esta intervención, Vicente. Vi dos encuestas que salieron en estos días. Una es de un grupo de investigación estadounidense que tiene su sede en Washington, que es el grupo PEW, un grupo de investigadores estadounidenses, que hicieron un muestreo, una encuesta, y encontraron que López Obrador tiene al país, al terminar su 5º año de gobierno, con una aceptación sorprendente del 82%. A mí me pareció impresionante este porcentaje, este avance. Y vi otra encuesta que se hizo aquí internamente en el país, de EGNOL o algo así se llama esta empresa, no me acuerdo bien el nombre, en donde le dan a una aceptación a López Obrador del 72-74%, también muy alto, Vicente. Es decir, después de esta contienda en donde se elige a Claudia Sheinbaum como presidenta como aspirante a la candidatura presidencial, vemos que hay un crecimiento en la aceptación hacia López Obrador y este apoyo contundente que tiene el actual presidente de la República lo va a heredar a Claudia Sheinbaum, de tal manera que Claudia va a iniciar una presidencia de la República con un apoyo social mayor al que tuvo López Obrador cuando asumió la presidencia de la República, Vicente. Y esto me parece muy interesante. Será el trabajo de Claudia, muy intenso, y de su gabinete, que logren mantener esa aceptación social heredada de López Obrador y que inclusive pueda hacerla crecer. Pero lo que sí es cierto que asumirá la presidencia de la República con una aceptación social muy elevada. Y esto habla de la construcción, de la enorme conciencia social que tiene la población gracias al trabajo que ha hecho López Obrador y su equipo del Gabinete de la República, Vicente. Esa es mi opinión. Está para el debate esto de heredar los niveles de respaldo de la ciudadanía, maestro Miguel Vadillo, pero déjame cerrar ya que estamos en la recta final, con esto que rescato de este análisis que hacías. Dices que no ves cómo Claudia Sheinbaum mantenga las mañaneras que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha reconocido como su arma, como su plan estratégico para refutar noticias falsas, tergiversaciones, manipulación. Y entonces, ¿cómo? Si el presidente más querido de los últimos tiempos en nuestro país está diariamente como con un escudo, este escudo del apoyo popular, tratando de pues regresar las infamias, las locuras muchas veces de la oposición, pues tendría Claudia Sheinbaum que ir pensando en un plan de estrategia de comunicación importante, porque si algo se le ha criticado en esta cuarta transformación al movimiento es precisamente no sé si fracaso, pero sí un dejarle al presidente que le ponga pecho a todas las flechas envenenadas
de la oposición mediática y política. Va a ser fascinante ver lo que ocurre entonces en esta situación, porque además hay que decirlo, las conferencias de prensa cuando era jefa de gobierno en la Ciudad de México de la doctora Claudia Sheinbaum no fluían ni eran similares a lo que conocemos como la mañanera, y lo digo con mucho respeto, en un tono de autocrítica, Miguel. Sí, tienes toda la razón del mundo ahí. ¿Y qué es yo que observo, Vicente? Es más, yo tengo muchas décadas en medios de comunicación, haciendo periodismo. Yo que creo que es una opción para la próxima presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Bien, no creo que continúe con las conferencias matutinas porque es un desgaste brutal. Además, estas conferencias enojan mucho a los dueños de los medios, a los concesionarios, y también enojan mucho a los que están al frente de los micrófonos de radio, televisión, y a los opinadores, columnistas, editorialistas, articulistas. Entonces, no das conferencia de prensa matutina, pero puedes, algo que no se hizo en este gobierno, puedes convocar a tu gabinete, a los secretarios de Estado, directores de paraestatales y órganos descentralizados, a que den la cara de su actuación como servidores públicos, Vicente. Es decir, ya no vas a ser tú la que esté, en el caso de Claudia, la que esté dando la cara por toda la administración pública, aunque sea la jefa del gabinete. Ella podría dar una conferencia matutina semanal o quincenal, pero ya los secretarios de Estado, las secretarias de Estado y los directores generales de otros órganos tendrían ya que dar la cara a la prensa de sus actividades, de sus gestiones, de su administración o de las irregularidades que se presenten en el gobierno. No como hoy, como bien dices, hoy en día el presidente es el que da la cara por todos. Entonces tú pedías, y yo te lo digo por experiencia propia, nosotros pedíamos la entrevista con algún secretario o secretaria de Estado, con algún director de paraestatal o de órgano descentralizado o de órganos autónomos, que eso, bueno, pues ya no le toca a Palacio Nacional, y no te recibían, Vicente, no aceptaban las entrevistas, se agachaban y esperaban que fuera en la conferencia matutina quien el presidente le hiciera frente a cualquier duda, respuesta, irregularidad, denuncia, queja que se presentara. Y el presidente, con la enorme habilidad política que tiene, pues daba respuesta a todo. Y los secretarios de Estado, agazapados en sus puestos, como si ellos no tuvieran responsabilidad alguna. Eso ya no tiene que volver a pasar, Vicente. Claudia debe tener el apoyo, primero de su gabinete, para dar la cara cada que hagan algo. No solamente para responder a lo que se pueda denunciar, sino para informar lo que están haciendo, Vicente. Tienen que abrirse a la opinión pública, abrirse a los medios de comunicación. Entonces, esa es una alternativa. La otra alternativa con el cual llega Claudia Sheinbaum es el enorme apoyo popular. La población, este porcentaje que ya oscila entre el 70 y el 80%, pues va a apoyar a Claudia Sheinbaum, Vicente, no hay la menor duda, porque es la candidata que el presidente ya le alzó la mano, le entregó el bastón de mando y le va a alzar la mano como esta imagen que estás presentando, y bueno, pues los seguidores de López Obrador van a estar con Claudia. Entonces, ella tiene que apoyarse en la población para hacerle frente a toda esta embestida que viene de todos estos grupos de poder institucionales, como son los partidos políticos, y de poder fáctico, como son los empresarios, los medios, y hasta el crimen organizado, Vicente. Entonces, puede ir a la población a que le dé el apoyo que va a necesitar para gobernar este país. Eso, así lo veo yo, Vicente. Pues ojalá que haya la posibilidad de que continúe con las mañaneras, como el propio presidente recomendaba al que se convierta en su sucesor, en este caso, sucesora, pero también hay que entender que, y se confirma con esto de las mañaneras, que ninguna es López Obrador, que López Obrador es si me permites la expresión, un monstruo político, el ajedrecista político, el provocador profesional número uno, y pues con mucho respeto, ni Claudia Sheinbaum
veo que se vayan a llenar esos zapatos históricamente gigantes de López Obrador, y bueno, ya se vendrán encima los que me digan, entre otras cosas, palero, pero así lo veo, así lo siento. Miguel, ¿qué reflexión, qué comentario, qué opinión para cerrar esta mesa contra Líneas Sin Censura TV? Dos cosas para cerrar ya nuestra plática, Vicente, con mucho gusto. Uno, hay que entender que Claudia Sheinbaum no es López Obrador, Vicente, y eso la población tiene que saberlo. No tiene que hacer lo mismo que el presidente. Por supuesto, hablo en cuanto a esta parte política que como yo lo digo, y además lo digo con aprecio, López Obrador es un verdadero animal político, porque además es el lema de nuestra facultad, tanto de él como mía, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional. El hombre es un animal político y lo hablamos desde el punto de vista de análisis. Pero bueno, entonces Claudia Sheinbaum es otra persona, es una científica, también es de la Universidad Nacional, es una mujer muy preparada. Algo muy importante, Vicente, es una mujer honesta. Ella va a continuar combatiendo la corrupción, va a continuar en la parte económica, protegiendo a los más desprotegidos de este país, va a continuar con los programas sociales, va a continuar con las libertades que son muy importantes, la defensa de los derechos humanos, la defensa del derecho de las mujeres, que ha estado verdaderamente socavado durante las últimas décadas. Ella es mujer, la primera presidenta de la República, tiene mucho que aportar en esta materia. Ella va a continuar en la misma línea económica que ha trazado López Obrador, en la misma línea política, va a continuar defendiendo las libertades, la libertad de expresión, la libertad de opinión, la libertad de prensa. Es decir, las grandes directrices que ha marcado López Obrador, ella va a darles continuidad, pero no esperemos a que gobierne igual y que tome las mismas decisiones. Y una de ellas es esta parte de las conferencias matutinas, que yo sí creo que sería de mucho desgaste para ella estar enfrentando a los periodistas de toda índole, porque van a llegar nuevamente los más, con las preguntas más polémicas, más, en fin, Mala ley. Trastabillar a Claudia Sheinbaum, efectivamente. Entonces, bueno, no creo que sea tan necesario tampoco. Estamos acostumbrados, a mí me gusta la conferencia de prensa matutina, la veo todos los días, y también mandamos a nuestros reporteros, nuestra reportera Nancy Flores, como tú bien sabes, acude sistemáticamente a hacer nuestras preguntas. Yo voy a extrañar eso, por supuesto, Vicente, pero sí espero una mayor apertura de todo el gabinete a los medios de comunicación, que esta es una salida. El otro punto que te quería comentar y que fue parte de una de tus preguntas o comentarios es la Suprema Corte, que yo veo al grupo de poder institucional más fuerte que va a enfrentar Claudia Sheinbaum, y es donde yo creo que hay que poder negociar. Claudia Sheinbaum va a negociar con la Suprema Corte, ella y su equipo, con una ventaja, que es, ellos hasta este momento, los 11 ministros de la Corte, están ganando en la parte jurídica, Vicente. ¿Por qué? Porque ellos son los que deciden, de tal manera que López Obrador no ha podido ganarles en la toma de decisiones legales, jurídicas, constitucionales, y han dado marcha atrás a todo lo que han podido los ministros de la Corte. Pero, ¿dónde ha ganado López Obrador aquí en este momento? En la crítica social. El juicio social en contra de los ministros de la Corte, de la Suprema Corte y en general del Poder Judicial es haberlos encontrado culpables de corrupción, abuso de poder y tráfico de influencias. Y esa ventaja va a tener Claudia Sheinbaum a la hora de negociar, que los ministros de la Corte, la Suprema Corte y todo el Poder Judicial tienen a la sociedad en contra, porque han sido desnudados por el presidente de la República, López Obrador, y han quedado exhibidos como lo que han sido hasta ahora, corruptos, abusivos y traficantes de influencia. Y eso se tiene que aprovechar en el próximo gobierno, porque o negocian o siguen siendo calificados como lo que han sido hasta ahora y más en sexenios pasados. De tal manera que Claudia tiene elementos, herramientas para poder sentarse a platicar con la presidenta de la Corte, Norma Piña. Esa es mi opinión, Vicente. Pues qué interesante, Miguel, estos temas que son muchos y que nos tomarán algunas mesas analizarlos, desmenuzarlos. ¿Por qué no cerramos aquí con la invitación para que los vean, los lean,
los escuchen dependiendo de la trinchera de Contralínea, porque esto de la bola de nieve informativa no se detiene, Miguel. Sí, como no, pueden consultarnos en nuestra página www.contralinea.com.mx, pueden vernos en todas las redes sociales. También tenemos un espacio en YouTube todos los días de 10 a 12 del día. Lo conducen Nancy Flores y Sósimo Camacho. También tenemos una mesa de debate, de análisis informativo los lunes, miércoles y viernes en la página de YouTube de Contralínea, de 1 a 2 de la tarde, y por supuesto tenemos este espacio con ustedes sin censura todos los días de 8 a 9 de la noche, Vicente, que agradecemos muchísimo además. Gracias, Miguel, y nos vemos pronto en una mesa o cuando Marcelo confirme lo que nos has estado pronosticando. Te mando un abrazo, Miguel. Abrazo, Vicente, y también a toda tu audiencia, que es muy amplia. Gracias, buenas noches. Gracias, el maestro Miguel Vadillo hablando con nosotros sin censura, y continuamos porque todos somos sin censura.